Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el narrador en primera persona. Ya habíamos hecho un video acerca de los tipos de narradores, pero yo sé que los narradores son algo confusos porque es extraño que tantas personas puedan contar una sola historia y que se pueda contar de diferentes maneras y de que si es en primera persona y segunda persona y tercera persona y que si tú y yo no sé qué. Es confuso, lo sé. Por eso quise hacer estos videos en donde se vaya viendo uno por uno, empezando por los tipos de narradores más amplios, que son primera, segunda y tercera persona, y con ejemplos un poco más concretos para ver si queda mucho más claro. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primera persona. A mí me parece que es uno de los narradores más sencillos de captar porque, a pesar de que tiene muchos diferentes puntos que hay que tener en cuenta, es un personaje muy noble. Más bien, un narrador muy noble, perdón. Porque nos da diferentes puntos de vista, pero al mismo tiempo nos hace ver los sentimientos, pensamientos, acciones, todo de una persona contada desde su punto de vista. A este narrador también se le conoce como narrador interno, especialmente por eso, porque nos narra la historia desde adentro. Los narradores en primera persona siempre van a estar dentro de la historia, ya sean el protagonista o no, pero siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que lo vieran para poder contarlo. Este tipo de narrador tiene tres subtipos de narradores, que sería el testigo, el protagonista y el monólogo interior. El narrador protagonista, como su nombre lo dice, es un narrador que es el que lleva el eje de la historia. Es el que va llevando la trama, es el que va viviendo las cosas, ocasionando las cosas, y que evidentemente vamos a conocer la historia desde su punto de vista. El eje central de la historia lo lleva él y puede narrarnos cómo va pasando su historia desde sus sentimientos, emociones, pensamientos, y obviamente nos va diciendo lo que va viendo a su alrededor, pero él no puede conocer lo que piensan los demás personajes, que no es el protagonista, es decir, los secundarios u otro interés amoroso si es que lo tiene. Solo puede decirnos lo que él siente, lo que él ve y lo que él piensa. Hay muchos autores que han utilizado este tipo de narrador, yo entre ellos, y para que les quede un poco más claro les voy a leer un párrafo de mi libro, Las 5 reglas, para que vean cómo utilicé este tipo de narrador en la historia. Y dice así. Conforme recuperaba el aire, me senté en el lugar de siempre. Solté un suspiro y apoyé la cabeza en el respaldo, tratando de calmar mi corazón que amenazaba con salirse del pecho. Una mirada insistente me hizo voltear. La señora de la fila de al lado me observaba fijamente con una mezcla entre somnolencia y curiosidad. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mis cabellos caían desordenados por toda la cara. No es que me peinara demasiado, sino que la carrera y el viento los habían alborotado de más, y ahora parecía que el calentador me había explotado en la cara. Pasé las manos por la cabeza tratando de aplacar mi rebelde cabellera y la amarré en una coleta alta con la liga que siempre llevaba en el brazo. Después conecté mis audífonos y cerré los ojos por un momento, o lo que a mí me pareció un momento, porque poco después el autobús llegó a su inevitable destino. Como ven, el personaje está contando lo que está viviendo, lo que pasa por su cabeza, pero no puede saber lo que pasa por la cabeza de los demás, solo tiene una idea o su percepción. Este es un narrador muy noble porque nos permite contar la historia de una forma mucho más sencilla. Evidentemente tiene sus desventajas. Uno, tienes que conservar el estilo del personaje. No puedes meter en el personaje cosas que él no podría saber porque le quitarías credibilidad a la historia. El personaje no te puede hablar sobre cosas que desconoce y tampoco te puede hablar de una forma que no hablaría. ¿Qué quiere decir eso? Yo hablo de una forma, seguro han escuchado que a lo mejor tengo muletillas, tengo puntos de vista específicos, tengo frases que digo mucho, no sé, como esa. Y si yo les hablara de una forma distinta a como dices los diálogos, por ejemplo, o en diferentes partes de la historia hablara de una forma distinta, entonces no sabrían que soy yo o no me creerían que soy yo porque yo tengo una forma particular de hablar y eso pasa con todos los personajes. Hay autores que utilizan diversos personajes protagonistas y diversos narradores protagonistas en su historia. Yo hago eso, por ejemplo, yo hago que mis personajes protagonistas cuenten la historia porque así ocupo diferentes puntos de vista. Y yo en particular lo que quería era que el lector se conectara con el personaje, sus sentimientos y sus pensamientos a lo largo de la historia. No tanto con el contexto, no tanto con la trama, sino con lo que pasaba por dentro de mis personajes. Por eso decidí hacer personajes protagonistas
Pero para poder cubrir los diferentes puntos de vista de todos, cada capítulo te dice qué personaje protagonista es el que va narrando la historia. Y evidentemente eso da mucho más trabajo porque cada personaje, como les decía, tiene que hablar diferente, tiene que pensar diferente y tiene que reaccionar diferente. Si utilizas algo de su forma de pensar, no todos piensan igual, no todos hablan igual y no todos sienten la misma cosa ante la misma situación. Eso también tienes que cuidarlo cuando vayas a narrar un personaje, sobre todo si es en primera persona. El narrador testigo, como su nombre lo dice, no es el que lleva la acción, pero sí es el que nos está contando la historia. Un ejemplo que todo el mundo pone y que es muy clásico y que me parece muy acertado es Sherlock Holmes. La mayoría de los libros de Sherlock Holmes están contados desde el punto de vista de Watson, el doctor Watson, que es su amigo, por si no lo sabían, y es muy específico en la forma en la que los cuenta y me gusta este ejemplo porque nos queda perfectamente claro cómo es un narrador testigo. Les voy a leer un fragmento para que quede más claro. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. El día lo pasaba entre el laboratorio químico y la sala de disección, y algunas veces se daba largos paseos, casi siempre por las afueras de la población. No puede formarse una idea de su actividad cuando estaba en uno de esos periodos de excitación. Transcurría algún tiempo, venía la reacción y entonces días enteros, desde que amanecía hasta que anochecía, se los pasaba tumbado sobre un canapé, inmóvil y sin articular palabra. Sus ojos tomaban una expresión tan vaga y soñadora que cualquiera le hubiera tomado por un imbécil, o por un loco si su sobriedad característica y la perfecta moralidad de su vida no hubieran sido una constante protesta semejante suposición. Como pueden ver, nos está contando la historia de alguien más desde el punto de vista de nuestro narrador, pero no es un narrador en tercera persona porque también nos está dando su propio punto de vista, nos está diciendo, para cuando yo me levantaba, él ya estaba afuera. Yo no creo esto, pero él hacía esto. Yo puedo pensar esto, pero él no sé qué. Entonces, es una forma muy interesante porque nuestro narrador testigo puede ver toda la historia, pero a veces es complicado de usar porque no siempre están ahí. Y hay momentos oscuros en donde uno ya no sabe cómo contar la historia, entonces hay que tener un poco de cuidado cuando elegimos a los narradores, porque a veces, aunque nos parece muy creativo o nos parece fácil, cada uno tiene sus particularidades que debemos de cuidar. Ahora, nuestro tercer tipo de narrador en primera persona es el del monólogo interior. Algunos le llaman el el narrador del flujo de pensamientos. ¿Por qué es esto? Porque realmente lo que está haciendo es hablar consigo mismo. Yo lo describiría así. Nuestro personaje nos está contando sus propios pensamientos, pero no lo está haciendo como para narrar la historia. Más bien es como una especie de sentimiento, de pensamiento, de reflexión que está pasando por su cabeza en ese momento de la historia. Este no necesariamente es un tipo de narrador que se extienda por toda la obra. Normalmente, y lo más común, es que estén en fragmentos de la obra. Ahora, lo vemos mucho en obras o en novelas en donde nuestro personaje medita mucho acerca de sus acciones o sobre lo que está ocurriendo alrededor. Yo les puedo dar un ejemplo de ese narrador en mi libro Las 5 reglas y está contado por la mujer protagonista en una parte en donde ella está reflexionando acerca de algo que le pasó. Y más o menos va así. ¿Dónde se encontraba el dichoso sentimiento en el que siempre había creído pero que ya no se percibía en las personas? No era que estuviera perdiendo la fe, simplemente estaba cada vez más decepcionada por lo que escuchaba y veía. Era como si el amor estuviera jugando a las escondidas conmigo. Por supuesto que iba ganando. Yo solo esperaba poder gritar algún día, 1, 2, 3 por el amor, antes de que el condenado se salve y termine el juego. Este es un ejemplo muy sutil, pero hay otros ejemplos en donde nuestro narrador nos está contando, no necesariamente a nosotros, pero que sí está reflexionando dentro de sí mismo. Por algo se llama monólogo y por algo se llama interior. Normalmente los nombres en esto de la literatura tienen mucho que ver con sus funciones. Entonces, para resumir y para que quede más conciso, tenemos 3 tipos de narradores: primera, segunda y tercera persona. La primera persona se divide en 3: el narrador protagonista, testigo y el monólogo interior. El narrador protagonista es el eje central de la historia, es quien mueve la trama, es quien va haciendo las cosas y nos cuenta todo desde su punto de vista.
partes importantes, le da mucha credibilidad a la historia y al personaje, porque entre más conoces al personaje, más te encariñas con él, más sabes lo que está pasando, más le crees lo que va viviendo. Y si nos da su punto de vista, pues todavía mejor, ¿no? Porque vas metiéndote más en la historia y dices, ah, sí, qué mal, qué piensa, no sé qué. O vas viendo su transformación desde que empezó la historia hasta cómo termina la historia y los cambios que sufre el personaje. Otro punto importante es que nos permite contar la historia de una forma mucho más ágil. ¿Por qué? Porque mientras vas viendo cómo va viviendo el personaje, vas viendo lo que está pasando por su cabeza. Se utiliza mucho para libros de reflexión, sobre todo. Para libros en donde hay algún punto de catarsis en el personaje. Puntos que hay que tomar en cuenta. Los personajes que narran en primera persona no pueden saber lo que el personaje de al lado está pensando. Hay que tenerlo muy importante y nunca me voy a cansar de repetirlo. Cuando narras en primera persona, solo tú sabes lo que piensas, a menos de que leas las mentes, pero ese ya es un punto muy aparte. Entonces, cuando estén narrando, si deciden ocupar un personaje, un narrador en personaje, un narrador testigo, un narrador protagonista, recuerden que ese narrador no puede saber lo que está pasando en otros lados si es que no hay forma de que se enterara. Así que de repente no puedes solo decir, ay, tal persona dijo esto a mis espaldas sin que él supiera, ¿no? O no puedes saber lo que la otra persona enfrente está pensando, solo te lo puedes imaginar. Hay que tener cuidado con eso. Y el monólogo interior, como su nombre lo dice, es esta reflexión que está teniendo nuestro personaje y que no necesariamente sirve como movimiento de la trama, sino como una sustanciación de la misma. Así es como me gusta verlo. El monólogo interior nos ayuda a darle credibilidad a la historia en algún punto o a ver la introspectiva del personaje, pero no siempre nos aporta así como que digas que vaya sucediendo la trama hacia los diferentes puntos. Normalmente para eso se utiliza otro tipo de narración. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado más claro. Espero que no surjan dudas. Si surgen, por favor, anótenlas ahí abajo en los comentarios. Voy a tratar de responderlas lo más rápido que pueda. En el siguiente video vamos a hablar del narrador en segunda persona y al final dejaremos en tercera persona, que creo que es de los que más trabajo cuesta entender a veces, aunque es muy común. Y espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, quieren hablar acerca de un libro, quieren preguntarme sobre qué tipo de narrador es, con todo gusto puedo tratar de resolverles sus dudas. Gracias por ver el video. Como siempre, si les gustó, compártanlo, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la que sigue.